¿Sí? ¿Ya? Vale. Y está también el doctor Reyes. Entonces, vamos así por partes. Vamos a dar un orden de respuesta, ahorita lo revisamos, ¿vale? Primero, ¿cuál fue el diagnóstico o las principales necesidades que identificaron en las comunidades para decidir intervenir allí? Bueno, como les comenté hace un momento, a través de los proyectos de investigación y de extensión, nosotros pudimos identificar sobre todo problemáticas asociadas con el ambiente, la contaminación por basuras, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Incluso hicimos un proyecto de investigación asociado a Cardizoma guanjumi, que es el cangrejo azul, que es muy explotado aquí en la zona costanera del departamento de Córdoba y es una especie que está en vía de extinción. Entonces este proyecto fue muy importante pues para educar a esta comunidad, llevar ciertos procesos formativos de cómo hacer un uso sostenible de esta especie. Entonces, a través de estos proyectos hemos identificado ese tipo de problemas ambientales asociados también con la seguridad alimentaria, con el uso de fertilizantes químicos que contaminan, el uso inadecuado del agua, del suelo. Es decir, a través de estos proyectos hemos identificado distintas problemáticas, incluso asociadas a aspectos educativos que tienen relación con la ciencia escolar, es decir, los niños cómo sienten apatía por asignaturas como las químicas, físicas, las asignaturas científicas y cómo hacer que estos niños se enamoren de estos cursos que a veces lo ven con apatía y desánimo. Entonces hemos trabajado también desde la parte pedagógica ese punto. Profe, muchas gracias. Profe Cristian, ¿cómo acabó usted en el tema del cacao? Diría que en ese tema y en muchos otros la observación principal es la necesidad de comercialización de productos agrícolas principalmente cuando estamos trabajando en temas relacionados con agroindustriales y dos temas asociados o dos dificultades asociadas con esos que son la circularidad y la sostenibilidad de los cultivos. Hoy en día, como ustedes saben, hay demasiada competencia en sectores productivos a punto de que, por ejemplo, los precios fluctúan demasiado fuerte y la gente tiene mucho temor porque pérdidas de competitividad por la pérdida de precios en los mercados no solamente nacionales sino internacionales afectan totalmente los ingresos de las familias y la gente es muy susceptible, hay demasiada susceptibilidad al tema de los ingresos en las familias. Entonces, eso, por lo menos en el departamento de Santander vemos que es bien sensible el tema de ingresos familiares, de la economía familiar en la zona rural. Sí, ¿no? muchas gracias. Hasta ahora vemos que hay problemas de los que la universidad, en este caso particular, puede hacerse conocedora y desde luego con la capacidad instalada, que no la tiene ninguna otra entidad en el país, pues lo puede entrar a resolver. Doctor Reyes, ¿me escucha? Quiero hacer una pregunta más matizada, otro matiz diferente para usted, porque el que la Universidad de Ibagué haya decidido desde su fundación ser una universidad de impacto regional se pudo haber hecho de muchas formas. ¿Por qué eligieron esa estrategia? ¿Tenían otras opciones que nos pueda contar? Como usted bien dice, desde sus orígenes la universidad buscó tener impacto en el territorio y la estrategia más común era desarrollar proyectos en cada uno de los municipios para los cuales se consideran recursos. Entonces la universidad participaba desde el comienzo en convocatorias locales, regionales, nacionales, para hacer impacto en municipios específicos con proyectos concretos. Pero después de varios años nos dimos cuenta que el impacto agregado era muy poquito, porque eran recursos que se dispersaban. Y de ahí surgió la necesidad de que si uno quería realmente, como institución, generar un impacto en el territorio, tenía que asegurar la continuidad. Y por eso surge esta estrategia. Hay un proyecto similar, hermano, en la Universidad Autónoma de Manizales, que se llama Paz y Competitividad, de hecho es más antiguo que el nuestro, que busca hacer exactamente lo mismo. Entonces, esta es una estrategia que tiene como fundamentación la continuidad, la permanencia del proyecto. Por eso se insertó en la malla curricular de los programas, porque de esa manera, independientemente de quién sea el rector o la rectora, el proyecto, el semestre sigue. Yo me retiré hace ya algunos
un año larguito de la universidad, han pasado 5 rectores desde que el programa arrancó y el programa sigue. Luego, la continuidad es muy importante. Continuidad tanto desde la perspectiva de la institución, siempre hay estudiantes en los territorios haciendo proyectos, como la continuidad desde la perspectiva del territorio. En cada territorio siempre va a haber estudiantes apoyándolos. Eso es muy importante, por eso el cambio de estrategia. Doctor Reyes, muchas gracias. Y permítame arrancar con usted la siguiente ronda, ya que estamos en el mismo tema, porque hay un asunto que desde luego a la universidad en esa estrategia que estableció le compete, y es cómo han articulado los esfuerzos con actores locales, porque yo imagino, supongo que ustedes hacen convenios con las alcaldías y demás, pero también tenemos otros niveles de dirección como las gobernaciones, las organizaciones sociales, los líderes comunitarios, las empresas, las juntas de acción comunal y demás. ¿Cómo ha sido esto? ¿Fácil, difícil? Inicialmente el semestre arrancó con 4 alcaldes amigos míos, a los que les propuse la posibilidad de enviar estudiantes nuestros para que los apoyaran en proyectos desde la alcaldía. Y en ese semestre, pues el impacto fue muy importante, de tal forma que ya empezó a tomar fuerza la idea de expandir el proyecto. La manera en que lo hacemos es que cada vez que hay nuevas elecciones de alcaldes o alcaldesas, se suscribe un convenio interinstitucional a 4 años entre el alcalde o la alcaldesa y el rector o la rectora de la universidad. Y en ese convenio, la universidad se compromete a apoyar al municipio en todos los proyectos que se definan localmente. Y la alcaldía se compromete a financiar la vivienda y la alimentación de los estudiantes que enviamos durante los 4 años. Ese es el compromiso. Inicialmente los convenios fueron con los alcaldes, como usted acaba de decir, pero luego empezamos a extenderlos. Hoy en día tenemos cerca de 500 convenios con empresas grandes locales que tienen impacto en el territorio y quieren desarrollar proyectos de impacto local. Entonces lo hacen con la universidad, con los estudiantes. Y de nuevo el convenio consiste en que esa empresa se encarga de financiar alojamiento y alimentación de los estudiantes que nosotros enviamos. Pero tenemos también convenios con asociaciones locales, tenemos convenios con organizaciones de impacto local. Todos estos convenios ya casi que sabemos cómo tramitarlos. Desde la perspectiva de esas instituciones, sabiendo que la universidad siempre va a estar presente con estos proyectos, confianza es muy alta. Entonces realmente hacerlos es relativamente sencillo hoy en día. Doctor Reyes, muchas gracias. Doctora Paulina, con la comunidad, ¿cómo es el acercamiento? ¿Qué fácil, difícil? Cuéntenos. Bueno, nosotros también hemos hecho convenios. Estos convenios son de tipo interadministrativo de cooperación con las alcaldías. Específicamente, desarrollamos un proyecto precisamente en el municipio de Puerto Escondido, que es un municipio que está en la zona costanera del departamento de Córdoba, donde hicimos un trabajo muy bonito con los pescadores, los extractores de cangrejo. También hacemos convenios con estas cooperativas. Nos interesa más que todo impactar en estos grupos. Por ejemplo, los extractores de cangrejo, ellos no tenían ni idea cuál era la función ecológica de un cangrejo, la importancia que tiene esa especie en los ambientes y en los ecosistemas marinos. Entonces, hacer esos convenios con estas cooperativas de pescadores, de extractores de estas especies que las comercializan y las usan para su alimentación ha sido muy importante. Y el apoyo también de los entes territoriales. En este caso hicimos un convenio con la alcaldía del municipio y ellos nos apoyaron económicamente porque llegar a los territorios cuesta bastante. No solamente es un esfuerzo que hacemos desde los programas, sino también el esfuerzo económico. Implica inversión. Profesor Cristian, muchas gracias, profesor Paulina. Sí, yo creo que las universidades en general tienen una estructura de extensión bastante fuerte y esa extensión permite que haya relacionamiento no solamente con el sector gubernamental, sino también con el sector productivo y con asociaciones y las comunidades en general. Nosotros hacemos diferentes tipos de extensión. Hacemos extensión que es de consultoría, por ejemplo, cuando prestamos servicios de conocimiento avanzado para diferentes organizaciones como
ministerios como gobernación, alcaldías, etcétera. También lo hacemos con esa extensión que llamamos solidaria, que es prestarle servicios a la comunidad, a la sociedad donde lo necesita, y adicionalmente sin ningún pago para la universidad. O sea, lo hacemos esencialmente ad honorem. Y también tenemos el relacionamiento con el sector productivo, donde tenemos relacionamiento de transferencia de tecnología o de propiedad intelectual. Pero en general, cuando estamos mirando problemas relacionados con la sociedad, generalmente buscamos establecer alianzas entre no solamente el sector productivo, sino también las comunidades, el sector gubernamental y la misma universidad, para fortalecer esos lazos de interacción que son tan importantes, ¿no? Siempre hay que mantener viva esa chispa de cooperación entre la institucionalidad para que las cosas se ayuden a resolver. Donde nos metemos a hacer cosas, generalmente funciona la vaina, pero el tema es que nosotros no damos abasto para tantísimas necesidades que hay, entonces plantear unas soluciones generales para todos los problemas que hay en la sociedad es bien complejo. En ese orden de ideas se priorizan dependiendo de la cantidad de recursos principalmente. Yo creo que aquí el tema de los recursos también es un factor muy importante. Doctor Cristian, y doctor Alfonso, doctora Paulina, ya estamos metidos con las comunidades, ¿sí? O sea, ya está dado por hecho. ¿Cómo, además que hoy se habló de una estrategia, es en tu cole, por ejemplo, ¿cierto? La estrategia de articulación de la educación media con la superior. ¿Cómo dar ese paso a decir, no, ahora no solo hacemos extensión en la comunidad, sino que también vamos a hacer formación? Profe Cristian, arranquemos. Sí, ahí hay un tema que, por ejemplo, por experiencia personal nos ha funcionado muy bien, y es que a través de los proyectos hay que hacer todo un tema de transferencia social, ¿sí?, de conocimiento. Entonces, para hacer esas estrategias, pues hay diferentes formas de hacerlo, y pues le toca a uno traer personas que sean especializadas en esa temática para los resultados que se obtienen de los procesos de investigación, por ejemplo, sean aplicables, se utilicen en las comunidades, se les transfiera la información, ellos puedan ver que hacer ciencia con la universidad, desarrollar procesos académicos, científicos, tiene valor y adicionalmente les va a ayudar a ellos a resolver el problema. Entonces, ahí hay toda una estrategia con personas especializadas, no lo hacemos nosotros. Yo, para serle honesto, a mí me encanta la ciencia, soy un científico, ahora hago ciencia aplicada, como decía el profesor David hace un rato, pero el tema de transferencia se lo dejamos a personas especializadas que también nos ayudan en esas estrategias. Bueno, nosotros desde la Facultad de Ciencias Básicas dimos como un primer pasito, y precisamente fue con esa comunidad de pescadores y con la comunidad de extractores de cangrejo. Estamos trabajando en ese proyecto en este momento, y el primer paso que hicimos fue llevarles a ellos un proceso de formación a través de un diplomado. El diplomado se llama Ecosistemas Marino-Costeros, y es increíble cómo, a pesar de que ellos son pescadores, extractores de estas especies, que no tienen digamos, una formación ni siquiera completa en educación básica, muchos de ellos, cómo se apropiaron de ese conocimiento y cómo lo están aplicando, porque ahí también, en ese grupo dentro de este diplomado, habían también operadores turísticos, y cómo ya aplican ese conocimiento con los turistas que llegan a la zona. Entonces, ese es el primer paso que hemos dado más importante desde la Facultad de Ciencias Básicas. Una formación continua con las personas en las comunidades. Doctor Reyes, usted que ha sido rector de la universidad en varias oportunidades y ha estado desde ese rol, digamos, ya más directivo, ¿qué tan complicado es dar el paso siguiente? Decir, no vamos solamente a llevar estudiantes a que hagan proyectos, sino queremos llevar programas a las zonas apartadas. Lo hemos hecho con estrategias distintas. Por ejemplo, una que hicimos durante varios años fue una estrategia de transferencia. Lo que hacíamos es que ofrecíamos varios programas de la universidad en los municipios del Tolima, localmente, durante los primeros 4 semestres, y lo hacíamos en convenios con colegios, como la estrategia del gobierno mencioné hace un rato. Y luego de que los estudiantes cursaban los 4 primeros semestres localmente, lo cual reducía sustancialmente los costos porque no tenían que pagar vivienda, alimentación ni transporte, vivían ahí en sus casas. Y las matrículas las reducíamos a la mitad porque los costos de operación eran mucho menores durante los primeros semestres de los programas, por ejemplo, programas de ingeniería.
Y después de que pasaban los 4 primeros semestres en su municipio, ellos se transferían a Ibagué, llegaban a la universidad, nosotros los apoyábamos con becas y ahí terminaban su carrera. Eso lo hicimos durante varios años. Logramos graduar cerca de 100 estudiantes en estos programas de transferencias. Tuvimos sobre todo el apoyo de la gobernación para apoyar con becas cuando los estudiantes llegaban a la ciudad de Ibagué. Lamentablemente, la siguiente gobernación no continuó con el apoyo y el programa se fue debilitando. Pero es perfectamente posible hacer ese tipo de estrategias, ya sea como la que acabo de mencionar de transferencias o la de llevar los programas completos a los territorios, como se hace ahora con la estrategia del gobierno. Lo que hay que tener mucho cuidado, como bien lo dijo la representante del ministerio, es la pertinencia de los programas que se llegan, no solo para que pues, sean pertinentes, sino sobre todo para asegurar empleabilidad de los jóvenes en el territorio. De lo contrario, lo que uno hace es que genera una expulsión de los estudiantes formados en educación superior en el territorio que no encuentran trabajo local y tienen que irse de su municipio a buscar otras posibilidades de empleo. Gracias, doctor Alfonso. Estoy tratando de elaborar aquí, juntar dos en una. Bueno, ya estamos en las comunidades con programas, con proyectos, con extensión y con acciones, ¿no? Con diplomados, con educación continuada y lo demás. ¿Qué cambios verdaderamente ustedes desde la experiencia han notado? Decían, antes de que la universidad viniera, esto era una cosa y ya vinimos y ahora vemos cambios significativos. Profe Cristian, arranquemos con su merced. Y a la vez matizo esa con cómo se mide, cómo se mediría el impacto. ¿Hay formas objetivas de medirlo o solo perceptivas? Mire, nosotros tenemos 4 sedes en el departamento de Santander: Málaga, Socorro, Barbosa y Barranca. Antes de que la universidad estuviera ya presente, pues la gente tenía que, en primer lugar, desplazarse del territorio, irse para Bucaramanga, de Bucaramanga para cualquier lugar del mundo. En estos momentos, las sedes han tomado una dinámica bastante importante en el sentido de que ya tienen casi que una vida propia y empiezan a convertirse en unos actores fundamentales en todo el tema cultural, académico, dinamizadores de toda la actividad social en esas regiones. Tanto así, por ejemplo, hace unos días estuve yo en la sede de Socorro, me invitaron porque había un diálogo de saberes con unas personas que van a la universidad a buscar estrategias tecnológicas para ayudarse a ellos a desarrollar sus proyectos empresariales, por ejemplo, en artesanías. Pero todas esas iniciativas yo las veo interesantes, vistas desde su singularidad, desde su posición única, desde su particularidad, pero cuando usted mira el contexto general, las necesidades son demasiado grandes, en el sentido de que esas apuestas así pequeñas ayudan a grupos interesantes de asociaciones o de familias, pero cuando usted mira las dificultades o las necesidades en los territorios muchísimo más grandes. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es cómo le provoca a uno volverse 200 manos para poder ayudar a todo el mundo con todas las dificultades que tienen, y eso es casi que se convierte en una tarea imposible. Sí. Entonces, ahí hay una dificultad, una necesidad que debemos satisfacer en términos de la cobertura que nosotros podemos hacer con las cosas que nosotros ofrecemos, científicas y tecnológicas para la resolución de problemas allá en las regiones, pero eso toca pegarlo a una estrategia, a mi manera de ver, mucho más grande, que la universidad realmente llegue allá, y por eso yo siempre pienso que el tema de los posgrados es tan importante, que tal vez no lo hemos explorado mucho en el país, y es cómo hacer posgrados especializados en regiones apartadas, donde a cambio de sacar la gente de las regiones para el resto del mundo, nosotros hagamos una migración negativa, en el sentido que llegue la gente con las mayores credenciales a resolver problemas allá en la región, inmersos en la región. Profe, muchas gracias. Sí, rescata papel dinamizador. No es igual una ciudad sin universidad que con universidad, porque tenemos toda la actividad cultural, la actividad deportiva, la actividad social, la actividad académica alrededor de ella, que dinamiza completamente a la unidad. Doctora Paulina. Bueno, nosotros la experiencia que hemos tenido con respecto a cómo evaluar esos trabajos,
nos hemos dado cuenta que más que indicadores cuantitativos han sido indicadores cualitativos, traducidos en la transformación, por ejemplo, de la conciencia, la conciencia, llevando la ciencia y el conocimiento, cómo se ha transformado y se han concientizado estas comunidades de que deben, digamos, conservar y mantener su biodiversidad, ¿sí? Y el ambiente. También lo hemos percibido en el cambio y en la transformación que han tenido los niños con respecto, digamos, a la problemática inicial que les planteé, que era cómo ellos sentían apatía por todos estos cursos de ciencias básicas, de ciencias naturales, y ahora cómo los niños participan activamente en ferias de la ciencia, en los proyectos ambientales escolares y todo este tipo de cosas. Entonces, son más que todo indicadores cualitativos y también la percepción que tienen los participantes de todos estos talleres, de los diplomados, porque hacemos una evaluación, una heteroevaluación al final de cada una de estas actividades. Entonces, más que indicadores cuantitativos, son cualitativos traducidos en transformaciones reales. Doctora Paulina, gracias. Doctor Alfonso, más de 3.000 proyectos vimos en la diapositiva, ¿no? En tantos años de desarrollo, muchísimos. ¿Cómo mediría usted, cómo contaría usted el impacto que ha tenido la universidad a través de esos proyectos? Y ahí, si de pronto usted entre los 3.000 se acuerda de alguno que usted diga, este era súper interesante, me gustaría comentarlo. Sí, hay mucho realmente. Como la experiencia, como usted lo ha mencionado, es institucional, pues los procesos de evaluación son permanentes de cada proyecto, pero también hacemos periódicamente procesos de evaluación de impacto, tanto cuantitativo como cualitativo, por municipios o por subregiones del departamento, porque además eso nos permite hacer ajustes a toda la experiencia en sí misma. Yo creo que donde más hemos generado un mayor impacto es cuando el proyecto se ha hecho pensando en desarrollar capacidades locales. Es decir, la estrategia no ha sido de resolver un problema desde la universidad y luego transferirle la solución a la comunidad, como se mencionó hace un momento, que es la estrategia tradicional de transferencia de conocimiento, sino cuando involucramos a la comunidad desde el comienzo, tanto en la formulación de la problemática como la determinación de la forma en la cual se va a abordar la solución, porque de esa manera la propia comunidad es copartícipe en el proceso de co-construir esa solución. Ahí la apropiación es inherente al proceso de desarrollo del proyecto. Un ejemplo que recuerdo ahorita es un proyecto que se hizo al sur del Tolima, que unió a la comunidad Nasa indígena de la reserva Nasa West en el sur del Tolima con ex guerrilleros desmovilizados de las FARC y con campesinos productores de café. Y lo que hizo la universidad fue un trabajo de coparticipación de esas tres comunidades para crear una marca de café orgánico que hoy en día se exporta directamente desde el sur del Tolima al exterior. Esa marca se llama el Tercer Acuerdo. El nombre mismo fue muy interesante, lo pusieron ellos, específicamente los indígenas Nasa, porque nos decían que el primer acuerdo lo hicieron ellos con los grupos paramilitares y el ejército para que no combatieran en su territorio. El segundo acuerdo fue el del gobierno Santos en el 2016 con las FARC. Y el tercer acuerdo fue este. Pero la diferencia entre los dos primeros acuerdos, que eran para no tener violencia en el territorio, este tercer acuerdo era para ponerse de acuerdo en hacer algo productivo entre todos. Hoy en día, la marca del tercer acuerdo no solo es café de muy alta calidad, sino es la marca que están utilizando para proyectos de turismo, para proyectos de diferente naturaleza. Luego esa capacidad ya quedó instalada. Ese tal vez ha sido el proyecto que a mí personalmente más impacto me ha generado. Muy lindo proyecto, doctor Reyes. De verdad se emociona uno de ver que la educación puede llegar a tocar esas fibras tan transformadoras en personas que han sufrido tanta violencia y tanto dolor, porque a lo largo de los años, pues el Tolima, yo también soy tolimense y pues aquí hemos tenido dificultades, sobre todo en el sur,
todo el tema de la violencia durante mucho tiempo, ¿no? Como ya 70 años más o menos en ese trasegar, y que la universidad haya tenido la oportunidad de entrar con una dinámica innovadora, cambiadora de mentalidades, pues claro que nos agrada muchísimo escucharlo y se lo agradecemos mucho que lo haya recordado. Por último, porque tenemos que tener otras actividades hoy, ahí viene la pregunta más difícil, ahora sí. Y entonces arrancamos con la profe Paulina, vamos. Profe, ¿qué hay que hacer ahora? O sea, ya hablamos de las estrategias, ya hablamos de las experiencias. ¿Usted qué recomendaría? ¿Cómo? Sabemos que hay un programa del ministerio que integra colegios con universidades, con programas. Entendemos que la oferta de educación superior pues es técnica, tecnológica, también continuada como ustedes la han hecho, también universitaria, profesional. ¿Cómo le vamos a hacer, profe? ¿Usted qué opina? ¿Qué nos cuenta? Bueno, como le dije desde un principio al auditorio, de acuerdo a esta experiencia que nosotros hemos tenido, identificando problemáticas a través de todos estos proyectos de investigación y de extensión, y vemos de pronto posibilidades de poder implementar algunos proyectos que involucren programas profesionales o pueden ser incluso técnicos o tecnológicos que favorezcan a las comunidades, digamos, resolviendo o siguiendo esta ruta de resolver las problemáticas y las necesidades inherentes a esas comunidades. Y las problemáticas, digamos, que son más sobresalientes son las ambientales. Entonces yo creería que el paso que nosotros podríamos dar es con relación a esa ruta. Profe Cristian, difícil, pero... Yo vuelvo e insisto en una idea que a mí me parece que funciona, que es práctica, que es objetiva, y es llevar a regiones apartadas centros de investigación de alto nivel para generar una migración hacia esas regiones de gente muy talentosa que ayude a resolver problemas de manera focalizada para esas regiones. Los ejemplos están a nivel global. Nosotros, y ese es el que mostré, es solamente uno, por ejemplo, todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la Antártida, en lo cual también participan muchos investigadores colombianos, es un ejemplo de eso también. Todas esas centros de investigación y centros de desarrollo deberíamos volcarlo hacia las regiones para que a través de eso se catalice, que la educación superior se convierta en ese eje dinamizador del desarrollo económico y social de esas regiones, y de esa manera nosotros tener mayor presencia de toda la academia en las regiones ayudando a resolver problemas. Pero eso requiere dos elementos de nuevo, la acción política y los recursos. Si tenemos esos dos componentes vivos, claramente definidos, nosotros lo logramos. De lo contrario, nos toca seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, porque eso es, la universidad, por ejemplo, acabó de arrancar un programa muy interesante y es abrir seccionales en la Orinoquía y en la Amazonía. Pero de nuevo, ahí hay una voluntad política claramente definida, pero los recursos están en entredicho. O sea, imagínense ustedes que se trunque toda esta inversión en la llegada a los colegios para que la universidad esté presente. Eso implica que entonces nos toca en algún momento llegar y decir, ¿sabe qué? Nos toca devolvernos. Nos toca devolvernos porque no podemos permanecer allá, porque no hay recursos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esos dos elementos hay que combinarlo muy bien y nos toca a nosotros como ecosistema, como comunidad académica, tener que decir en eso, pero para eso nos tenemos que unir en propósitos que sean netamente académicos, de ligarnos un poquito de... Sí, profe. Quisiera agregar algo a las palabras del doctor y, bueno, que se tenga en cuenta también la saturación que se tiene de esas carreras en el mercado laboral, porque a veces nos ponemos a abrir programas porque de pronto vimos la necesidad y sacamos profesionales y llega un momento en que se satura el mercado. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, la pertinencia desde luego tiene que estar en primer lugar y tiene que serse muy serio en esto para llegar verdaderamente a resolver situaciones particulares de la región particular en el tiempo particular, que es más o menos lo que la pertinencia nos dice. Doctor Reyes, para el cierre, ¿qué recomendaría a ustedes que ya lo han hecho, que han tenido estas opciones desde la dirección, con las gobernaciones, con las alcaldías y demás? Porque de lo que se trata este encuentro, que tal vez no sé si se estuvo ayer conectado,
Se trata de que queremos construir una comunidad académica del área de ciencias naturales, matemática, física, biología, química, geología, con matemática estadística, para tener incidencia en la construcción de una oferta regional de educación superior. ¿Qué nos podría usted recomendar desde su experiencia para que arranquemos? Yo creo que la pertinencia es importante, pero que hay que acotar muy bien el término, porque se suele usar de una manera muy vaga, pienso yo. Yo creo que la educación superior, que incluye la técnica y la tecnológica, debe ser la base para el desarrollo. Pero si uno sigue los trabajos de Marta Nussbaum y antes de Amartya Sen, un desarrollo equitativo de una región heterogénea como la colombiana solo es posible si se da desde lo local. Lo cual quiere decir que llevar únicamente una oferta de formación local es insuficiente para poder generar un desarrollo local. Es necesario crear condiciones de posibilidad locales para que las personas formadas localmente puedan ejercer localmente lo que aprendieron. De lo contrario, lo que ocurre es que las personas se forman en el territorio, los jóvenes, y cuando se obtienen el grado se van porque no encuentran trabajo allí. Y eso es una pérdida gigantesca de capacidad de los territorios. Una manera de evitar eso es identificar procesos productivos locales que tengan arraigo cultural en esa población, pero que sean susceptibles de mejora a través de la ciencia y la tecnología. Y desarrollar programas técnicos, tecnológicos o incluso profesionales de corta duración justamente en ese tipo de proyectos. Le doy un ejemplo que hemos venido haciendo algunos pilotos en el Tolima. El Tolima fue el primer productor nacional de peces en piscicultura. Hemos perdido mucha capacidad, hoy somos el tercer departamento. Pero la piscicultura está arraigada en todos los municipios, porque el Tolima tiene 45 cuencas que nacen y mueren en el departamento. La riqueza hídrica es gigantesca. Luego hay fuentes hídricas para cultivar peces, pero la manera en que tradicionalmente se cultiva es una manera en donde se genera mucha contaminación, es la piscicultura tradicional. Y lo que empezamos a hacer en la universidad desde hace unos 4 años fue empezar a desarrollar una tecnología de acuaponía, que es distinto. Muy similar a lo que decía el doctor Cristian en su presentación. La acuaponía es una manera en la cual uno pone a conversar peces con plantas y bacterias en la mitad en un ciclo circular de agua. Eso genera cero vertimientos, incrementa la productividad, pero además permite producir localmente tanto peces, o sea, proteína, como cualquier tipo de plantas de una manera completamente orgánica. Ahora, esa tecnología hay que enseñarla. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue empezar a desarrollar un programa de tecnología dirigido a jóvenes de colegios, de municipios, para empezar a formarlos en lo que es la técnica de la acuaponía. Pero, ¿qué efecto eso tiene? Que cuando los jóvenes se gradúan de este programa localmente, lo que van a hacer es empezar a transformar sus proyectos de piscicultura en acuaponía. Luego el mercado laboral está allí localmente. Algo parecido se puede hacer en muchos ámbitos de trabajo en todos los municipios del país. Si uno logra enlazar procesos productivos locales con arraigo cultural que puedan mejorarse con ciencia y tecnología, y los programas de formación se apuntan a ese tipo de proyectos. Esa es la manera, a mi juicio, de acotar mucho mejor el concepto de pertinencia. No es solo llevar aquello que necesita el territorio, sino además asegurarse que localmente las personas formadas pueden desarrollar y tener un proyecto de vida mucho mejor en el mismo territorio. Doctor Reyes, una última pregunta, ya un poco tanto administrativo. ¿Y cuántas cohortes hacemos de esto? ¿Un programa para 10 años, para 20 años o hacemos un estudio para 5 cohortes? ¿Cómo lo hacen ustedes? El punto no es por cohortes, porque nuevamente esa es una visión universitaria. Uno tiene que aproximarse a esta problemática desde lo local, desde las necesidades locales. Entonces uno forma a las personas en este tipo de proyectos en la medida en que logra que esa formación se convierta en capacidad de acción. Cuando se satura, pues hay que seguir con otros programas, pero uno no puede predefinir cuántas cohortes va a tener. Tiene que hacer un seguimiento permanente del impacto que está haciendo la formación local.
pero sobre todo, repito, articulando esa formación con capacidad de acción. Sí, muchas gracias. Bueno, en nombre del comité organizador, desde luego, un agradecimiento muy especial al doctor Blanco, a la doctora Icardi, al Muchas doctor gracias a Reyes, ustedes. que estuvieron acá. Pido un aplauso para ellos, por favor. Y de verdad que hemos tenido unas ideas muy, muy interesantes para considerar en la conformación de la oferta. Doctor Reyes, muchas gracias por contarnos su experiencia. Muy buen día. Gracias. No, encantado. Éxito en el resto del Congreso para ustedes.